Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la Biblia, entonces comencemos con una oración. Bueno, ¿alguien viene por primera vez? Ok, bienvenidos. Somos un grupo, no somos una iglesia, buscamos enseñar una relación sencilla con Dios. Nos basamos en la Biblia, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero no recomendamos pues que cada persona siga yendo a su iglesia normalmente, ¿cierto? Bueno. Espíritu Santo, te damos gracias por este día, gracias porque hoy nos permitiste descansar. Te queremos pedir que hoy nos enseñes acerca de tu palabra, que hoy todos salgamos con deseos de conocer más acerca de ella y de leerla más. Te pedimos por las necesidades de las personas que aquí estamos, te pedimos que suplas cada una de ellas. Hoy nos encargamos de ti, Señor, tú te encargarás de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a contar varias cositas acerca de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es un libro diferente al resto de los libros que conocemos? Entonces, la Biblia es un libro incomparable. ¿Por qué? Fue la más publicada y la más vendida en toda la historia. También la Biblia es el libro que más se ha traducido en toda la historia y el que más se ha vendido. Es la única en la supervivencia del tiempo. Este libro lo han perseguido muchísimo pues, para musulmanes, islámicos, y nunca han podido destruirlo. Hay muchísimas copias de la Biblia. Esto fue escrito en pergaminos, fue escrito en piedra, por acá tengo, en papiros, en inscripciones en piedra, en viteles y en tablillas de arcilla. Y primero se decía en tradición oral y se escribían estos materiales, y hay miles de copias que hacen que se verifique cada una de ellas. O sea, hay suficientes miles de copias como para comparar unos con otros y garantizar la originalidad de la Biblia. Estos son como datos que vale la pena conocer acerca de este libro, de dónde comenzó, cómo, por qué. Es único en sus enseñanzas. Ha sido reconocido por historiadores y arqueólogos como joya histórica incalculable. Ningún otro libro muestra con tanta precisión hechos históricos que la ciencia haya verificado. O sea, lo que nosotros leemos en la Biblia no son cosas fuera del contexto histórico. Ni los lugares en los que se mencionan, ni los reyes, todo está perfecto, todo es histórico. La Biblia es una clase de libro que ningún hombre pudo haber escrito. Por ejemplo, los musulmanes no pueden señalar ni una sola profecía acerca de la vida de Mahoma que hubiese sido expresada cientos de años antes de su nacimiento. La Biblia sí habla de Jesús muchísimos años antes. La Biblia es única en su influencia. ¿Por qué? Porque tiene poesía, tiene literatura discursiva, leyes, tratados, parábolas, biografías. Es un libro rico en literatura. ¿Qué significa la palabra Biblia? Significa los libros. Comenzaron a llamarle el libro porque podía considerarse providencial, pues enfatiza la unidad de 66 libros. Son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿En qué se divide la Biblia? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos habla de antes de Cristo y nos habla cómo Dios a través de los profetas nos iba a mandar un Salvador. Entonces toda la Biblia habla de Cristo. Y en el Nuevo Testamento nos habla de cómo ya la promesa de Dios se hizo realidad y qué pasa con los que creen y con los que no creen. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Fue escrita en un periodo de 1600 años y fue escrita por más de 40 autores. Está, por ejemplo, David, que fue pastor. Está Moisés, que fue el líder político. Está Josué, que fue un estratega militar. Está Nehemías, que fue un copero de un rey. Está Daniel, que fue un primer ministro. Está Lucas, que fue médico. Está Mateo, que fue un cobrador de impuestos. Y está Pablo, que fue un rabino. Muchas veces uno puede leer la Biblia y uno no sabe, uno cree que está leyendo historias. O se nos vuelve un mito, pero resulta que la Biblia fue escrita por personas reales, con
así como la vida que tenemos nosotros, pues con una relación con Dios muy profunda. Y ahorita les voy a explicar por qué están esos libros y no otros libros. La Biblia fue escrita en varios continentes, en África, en Asia y en Europa. Y fue escrita en los siguientes idiomas: en hebreo, casi todo el Antiguo Testamento; en arameo, algunos pasajes de Esdras, Jeremías y Daniel; y en griego, todo el Nuevo Testamento. ¿Ustedes qué se imaginan que cuál es el propósito principal de la Biblia? Sí, pero principalmente la Biblia habla de la salvación del hombre. El propósito principal de la Biblia es hablar de la salvación del hombre. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Pues yo creo que es no prender el televisor, mirar las noticias y uno se da cuenta que necesitamos un Salvador. ¿Cuál es el personaje principal de la Escritura? Jesús, claro que sí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el principal protagonista es Jesús. Desde Génesis, Dios le dijo a la mujer: Satanás será enemigo de tu simiente, es decir, estaba empezando a hablar de Jesús. Y en Apocalipsis nos habla de que Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega. Toda la Biblia, siempre, todos los profetas hablaron inspirados por el Espíritu de Dios sobre Jesús. Aunque ellos estuvieran muchísimos años antes, aunque no tuvieran ni idea del plan de Dios completamente, pero fueron inspirados por Dios y está verificado que se habla de Jesús. Bueno, ustedes han visto que la Biblia tiene versículos y capítulos. Así no se escribió, la Biblia se escribió de corrido, pero se dividió para que fuera más fácil leerla. ¿Todas las Biblias son iguales? Digamos que hay diferentes tipos de Biblias, hay diferentes marcas, por decirlo así, pero todas están inspiradas por Dios y tienen el mismo mensaje, excepto la que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es de los Testigos de Jehová. Esta Biblia le cambian comas, le cambian puntos, lo que hace que ciertas doctrinas como la Trinidad, la deidad de Cristo y la salvación por la fe y la persona del Espíritu Santo cambie totalmente. Entonces como que modificaron ciertos versículos y ciertos pasajes que hace que se pierda todo el contenido de la salvación. ¿Por qué existen nuevas versiones de la Biblia? ¿Por qué no se quedó en una sola versión? Porque el idioma cambia. Si nosotros leyéramos la Biblia que se tradujo la primera vez, no entenderíamos muchas cosas porque nuestro lenguaje está evolucionando. ¿Existe alguna versión que sea mejor que la otra? De hecho, es recomendable que tengamos varias versiones, o que en el celular revisen varias versiones para comparar, inclusive para comprender. Uno muchas veces lee un versículo y no entiende lo que está diciendo, y lo lee en otra versión de otra Biblia y lo comprende mucho mejor, porque hay Biblias que son más populares, por decirlo así. ¿Qué tipos de Biblias hay? Está la Reina Valera, está la Nácar Colunga, está la Biblia de Jerusalén, está Dios habla hoy, la Biblia del día, está la Nueva Versión Internacional y Biblia de las Américas, son como las más recomendadas. Voy a tomar agua. Bueno, no sé si alguna vez han escuchado una cosa que se llama el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Es una medida en la que los primeros padres de la iglesia miraban si los libros podían pertenecer o no a la Biblia. Entonces, ¿qué parámetros tenían? Ellos se preguntaban, ¿ese libro tiene autoridad? Es decir, dice, Dios dijo, es profético, habló de Jesús, habló del futuro. ¿Qué hombre de Dios la escribió? Estudiaban muchísimo la historia del hombre que había escrito ese libro. Realmente sí era un seguidor de Dios, era un hombre íntegro, era conocido por el pueblo. Es auténtico. Los primeros padres de la iglesia, si decían, hay duda, lo desechaban inmediatamente. Es dinámico, es decir, transforma la vida de las personas. Una característica principal de la Biblia es que tú la lees y te transforma la vida, te habla, está viva. Entonces, si ellos veían que el libro que estaban leyendo no generaba eso o no tenía esa característica, lo desechaban. También miraban si fue leído o usado por la iglesia. No sé si han escuchado de los libros deuterocanónicos.
que hay veces dicen, esto lo tienen la Biblia de la Iglesia Católica, pero otras Biblias no. La Iglesia Católica denomina estos libros de segundo orden, o sea, tiene los mismos libros de la otra Biblia, pero ellos dicen estos libros son de segundo orden. ¿Por qué? Porque no cumplen con todo lo que anteriormente les dije. O sea, digamos que ciertos libros no tienen eso. Por ejemplo, Tobías dice que un ángel le miente al padre de Tobías. Pues está hablando que un ángel miente. Entonces, como que por ese pedacito ya dicen, este libro no tanto, entonces por eso quedó de segundo orden. O, por ejemplo, afirma que dar limosna quita el pecado. Esa es la única parte de la Biblia donde se habla de eso. Entonces, como estos libros no fueron mencionados por Jesús, ni por autores del Nuevo Testamento, ni tampoco, y hacen referencia a cosas que en ninguna otra parte de la Biblia se conoce, entonces lo denominan de segundo orden. Pues también, si hubo un error en un dato histórico, inmediatamente lo desechan. Entonces, por ejemplo, si dicen que hubo una reina, pero esa reina no estuvo en ese periodo de tiempo, pues digamos no hubo ese dato exacto, inmediatamente queda desechado. Listo. ¿Alguien me ayuda por favor a leer 2 de Timoteo 3:16? Ajá. Buenas noches. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, pues como les acabo de decir, es un libro que históricamente está comprobado, ningún hombre pudo haber escrito, porque fue un periodo muy largo de tiempo, está totalmente conectado y entonces pues es imposible. Es inspirado por Dios. La literatura que contiene es extraordinaria, no hay ningún libro que se le compare. Pero lo más bonito es que nos enseña la voluntad de Dios. Muchas veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi vida? O ¿cuál es la respuesta para la situación que estoy viviendo? Y uno está esperando que le caiga una paloma del cielo, uno llama a todo el mundo, uno le dice a Dios, digamos como Nehemías, que le puso que apareciera mojado, que apareciera seco, que apareciera mojado. No es necesario. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a conocer la voluntad de Dios y los principios de Dios. Por eso, digamos que Dios no dice que vivamos en la ley y como pegado a normas, sino que si vivimos basados en principios, vamos a saber qué hacer en cada situación. Entonces, la Biblia nos enseña la voluntad de Dios. Si usted tiene que tomar una decisión en la vida y está buscando qué decisión tomar, leyendo la Biblia usted va a conocer que está bajo los principios de Dios y eso lo va a orientar. Entonces va a ser el paso número 1 para vivir. ¿Qué nos enseña la Biblia? El plan de salvación. Entonces la Biblia puede ser útil para muchas cosas. Nos puede ser útil para conocer a Dios, nos puede ser útil para nuestra propia vida, para aprender a vivir y principalmente para tener como esa comunión con Dios. Es decir, la Biblia nos enseña cómo es el reino de los cielos. Ustedes saben que Jesús decía, llegó el reino de los cielos. Vengan que llegó el reino de los cielos se acerca. Nosotros vivimos en un reino que tiene una autoridad, un rey, que dirige el reino y da los parámetros del reino. Nosotros vivimos, digamos, Dios dice que en este reino lo dirige Satanás. Y como yo les decía ahorita, uno prende la televisión y ve las noticias y ve mucho caos, ve violencia, ve cosas malas. Por eso sabemos que este no es el reino de Dios. En la Biblia está escrito cómo es el reino de Dios. Entonces Dios dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, es mejor dar que recibir, si te piden la capa, dale también todo. Entonces, así es que es el reino de los cielos. Entonces Dios dice, bueno, te va a enseñar a vivir como se vive en el cielo, que es muy diferente a cómo se vive en la tierra. No sé si ustedes han escuchado la canción de John Lennon, que él habla como, imagínense que la vida fuera amor, que todos amáramos, que todos estuviéramos en paz.
eso es imposible acá. Pues es imposible imaginarse un mundo en donde todos nos amemos, en donde todos nos respetemos. Y uno dice, en donde yo necesite cualquier cosa y salga a la calle y me den todo lo que quiero, todo lo que necesito porque estoy necesitado. En el reino de los cielos no se vive para sí mismo, sino que se vive para los demás. Nosotros acá vivimos pensando siempre en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que queremos. En el reino de los cielos se vive para el otro, por eso todos tienen. Aunque sea imposible vivir en el reino de los cielos en la tierra, pues que todos, toda la humanidad estuviésemos, algún día pasará cuando Cristo venga, pero el hecho de que tu vida simplemente esté alineada con el reino de los cielos va a hacer que tú vivas diferente y que sea diferente. Y puede que a tu alrededor las personas no vivan conforme a eso, pero el hecho de que tú lo vivas ya te transforma a ti, te permite vivir en la paz en la que Dios quiere que vivamos. La Biblia nos instruye en justicia. Uno al principio viene con un montón de ideas del mundo muy contrarias a las de Dios, entonces viene uno sobre todo con un pensamiento muy independiente y Dios quiere que seamos muy dependientes de Él. Entonces, ¿por qué venimos con un pensamiento muy independiente? Porque como el hombre se aleja de Dios, necesita crear muchísimos mecanismos para sobrevivir. Entonces la gente empieza a sufrir de muchas enfermedades por el estrés, empieza a sufrir de rabias o empieza la violencia, porque son mecanismos que el hombre trata de buscar para enfrentar la vida. Pero entonces Dios dice, te voy a instruir en justicia, es decir, te voy a instruir en lo bueno para que tengas una vida sana. Dios dice que cuando estamos con Él vivimos en abundancia. Nuestra vida no es poquita, sino que nuestra vida se vuelve abundante. Esa justicia al principio es molesta, porque venimos totalmente sucios o venimos como con una idea, un pensamiento muy diferente a lo que Dios dice. Entonces en un comienzo uno dice, pero entonces si me piden, le tengo que dar más de lo que me está pidiendo. Y si me pide mi enemigo, le voy a dar a mi enemigo. Y eso duele mucho al ego. Eso duele mucho a uno decir, pero es que me hizo daño, me hizo mal, y ahora Dios me está diciendo que no importa que ore por él, que lo bendiga. Pero Dios sabe que haciendo ese tipo de cosas, eso va a generar un cambio en esa persona que nos hizo mal. Porque ¿cuál es la respuesta natural que nosotros tenemos? Me hicieron mal, hago mal. ¿Y eso qué hace? Perpetúa el mal. En cambio, inmediatamente, y estamos acostumbrados a eso. Un ambiente de trabajo, por ejemplo, es muy pesado, y en el ambiente de trabajo se están acostumbrados a que en cualquier momento cualquiera te da el puñal por la espalda. Pero cuando alguien ve que eres diferente y que aunque te están dando muchas puñaladas por la espalda, tú giras y das amor, eso inmediatamente hace que la otra persona inclusive reciba algo que nunca ha recibido. Porque no sabemos la historia de ciertas personas, y el hecho de que uno muestre ese amor de Dios y esa justicia de Dios hace que nuestro alrededor cambie. Básicamente, Dios nos llama a amar. ¿Cuál es el principio más fuerte en la Biblia? El amor. Que es, digamos, lo que nos diferencia la religiosidad y el legalismo. Muchas veces es, no, es que tienes que orar 40 horas, tienes que hacer miles de cosas y ayunar y darle plata a los pobres. Todo depende de la intención del corazón. Nunca, nunca busquemos la justicia para buscar agradar a Dios como en el sentido de ser aprobados o buscar la salvación, porque la salvación es por fe. Gústenos o no nos guste, si usted cree en Dios y usted sigue siendo malo y cree realmente en su corazón, bueno, eso es una pelea teológica ahí, porque si tú tienes fe, tienes obras. Y si tú conoces a Dios, amas, así como cuando una persona se enamora de alguien, le empieza a gustar las cosas que le gustan a esa persona. Cuando tú te enamoras de Dios, te empieza a gustar las cosas de Dios y lo quieres agradar, pero no es una necesidad que pasa con la religiosidad, que es que si yo dejo de hacer ciertas cosas, Dios me deja de amar, o me condeno por no hacer. Entonces es totalmente al contrario, Dios nos llama al principio de lo que es el amor. Si yo todo lo que hago, lo hago basado en el amor hacia el prójimo, hacia mí mismo y hacia Dios, estás totalmente conectado con lo que dice la Biblia. Entonces Dios nos llama a perdonar, nos llama a amar al otro como a nosotros mismos. La Biblia también reprende. Entonces lo que yo les decía, muchas veces uno puede leer la Biblia y sale regañado. Y la Biblia, como está viva, es muy poderosa, y no sé, me imagino que a ustedes les ha pasado que uno tiene ciertas circunstancias, ciertas situaciones, y Dios le habla de esa situación precisa y puntual. Precisamente, pues hace poco mis papás tienen ese testimonio de que
estaban queriendo comprar un terreno y mi mamá le estuvo orando mucho a Dios y Dios precisamente le dijo con las propias, pues es que eso pasa porque la Biblia está viva y uno se asusta de cómo las respuestas de Dios son tan puntuales en las situaciones que vivimos. Y uno se sorprende cómo en un libro está todo lo que yo vivo. Entonces mi mamá empezó a leerla, Dios la guió a... ¿Y qué decía? No, dilo por encimita. Entonces es como un ejemplo de que la Biblia es tan viva que uno tiene una situación y inclusive las palabras que Dios le dijo a ella, como roban, quitan los linderos, exactamente al otro día el Señor, mientras hablaba a las 2 horas, dijo exactamente eso, que le estaban corriendo los linderos, que le habían robado, que el Señor atracaba viudas, literal, lo que habíamos leído en la Biblia estaba pasando. Entonces la Biblia está viva y uno se sorprende de cómo las situaciones que uno vive, Dios le responde exactamente ahí. Entonces, por ejemplo, una vez yo estaba decidiendo si me iba de viaje a un lugar o a otro lugar y leyendo la Biblia decía, es que ve a donde te parezca más cómodo ir, que yo iré contigo. Entonces Dios es de ese tipo de respuestas y uno dice, ¿y yo encuentro eso en la Biblia? Sí, y también encuentras regaños de tipo que Dios te dice, deja de hacer. A mí me sorprende porque hay una parte en la Biblia que dice como no robar o... Esa es mi Biblia, que llevo ya mucho tiempo con ella. Yo le he pedido a Dios que me la cambie algún día. Miraremos el milagro. Pero sí, inclusive entonces la Biblia sirve para regañar. Si usted alguna vez leyendo la Biblia se siente regañado, dele gracias a Dios, porque Dios, cuando Dios nos regaña es porque Él quiere que crezcamos en justicia. Uno al principio se puede asustar, ay, ¿cómo así? Dios me está diciendo todo esto. Pero es bueno recibir y ser sabios en recibir como ese regaño, porque eso nos va a llevar a la vida que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo leer la Biblia? A mí me parece muy chistoso y me imagino que ustedes alguna vez lo han hecho, que uno llega y le dice, Dios, ayúdame, y uno la abre. ¿Cierto? Hay de que funciona, hay veces funciona y Dios le responde, y depende mucho de la intención del corazón, pero hay un peligro muy grande. Primero, que usted puede abrir la Biblia y usted lee, y se espanta, porque primero no está entendiendo el contexto, no sabe a quién le están hablando, y entonces Dios le dice una cosa bien, usted piensa que Dios le está diciendo la gran ramera. Por ejemplo, si usted abre la Biblia, pero entonces después usted la cierra y dice, no, y vuelve y la abre y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, ahí sí, sí, eso sí me gusta. Entonces la Biblia se puede volver muy conveniente si la leemos de esa forma y más que no vamos a entender. Listo, si usted apenas está comenzando a leer la Biblia, mucho menos que se lo recomiendo, no la abra así y empiece a leer.
porque va a ser muy confuso, y más si está leyendo el Antiguo Testamento. En la iglesia donde yo iba le decían a ese tipo de prácticas la Biblia Ouija, porque inclusive muchas veces el enemigo puede utilizar que usted abra la Biblia así para hacer muchas cosas, que pues como confundirte. Entonces por eso leer la Biblia así no es recomendable, es mejor como leerla en orden. ¿Qué hay en la Biblia? Entonces digamos, en el Antiguo Testamento tenemos los libros históricos, que nos hablan de cómo Dios creó el mundo. También tenemos muchas historias. ¿De qué nos sirven esas historias? El Antiguo Testamento es un libro muy bueno de leer, aunque parezca tedioso, pero cuando usted le coge como el ritmo a las historias, pues es prácticamente como si se estuviera viendo una película o estuviera leyendo una novela. Una vez yo estaba leyendo como cuando José se casó con Lea y se casó con Rebeca, que la bonita y la fea, y que después se pusieron a pelear y que las dos eran hermanas, y uno dice, esto es una novela, ¿qué es todo este drama? Y es porque es el drama humano y es aprender a leer por qué están esas historias ahí. Porque Dios quiere que veamos el ejemplo de otros creyentes y veamos sus errores y sus aciertos. Entonces, por ejemplo, si uno lee a Sansón, uno se da cuenta que Sansón Dios lo llenó de poder y le dio mucha fuerza, pero Sansón nunca quiso obedecer a Dios ni a sus padres, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dalila lo engañó, terminó sin ojos y terminó muerto con los filisteos. Entonces, leyendo este libro, ¿qué aprendemos? Que Dios nos puede dar muchos dones, pero de nada sirve tener dones sin carácter. De nada sirve dones sin obediencia, porque listo, tú vas a cumplir el propósito que Dios quiere cumplir contigo, pero tu vida va a ser un desastre. Entonces, Sansón pudo haber sido un gran rey, pudo haber sido muy reconocido, un gran guerrero, pudo haber vivido muchísimos años más, pero por su desobediencia, finalmente Dios hizo lo que quería hacer con él, porque Dios quería acabar con los filisteos, y acabó con los filisteos, pero también quedó él ahí muerto. Entonces él no quedó como un guerrero victorioso, sino que quedó como el guerrero desobediente, sin ojos, que se arrepintió al último minuto, y que Dios le devolvió la fuerza, pero quedó ahí. Entonces, es saber que la Biblia, esas historias, pues son divertidas, son buenas de leer, y también es como encontrarle el mensaje. Bueno, Dios, ¿qué me está diciendo a mí en mi vida con la historia de esta persona? Están libros de mujeres, está Esther, está Ruth, está Daniel. Entonces son como diferentes personajes con personalidades muy diferentes que uno puede decir, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Yo qué puedo cambiar a partir de esta historia? También esa historia nos enseña datos históricos, nos da ejemplos, nos habla de Jesús, y también nos puede dar respuestas en nuestra propia vida. Por ejemplo, hace poco, hay veces puede ser difícil. Yo recuerdo que yo trataba de leer a Job y yo no era capaz, pues porque yo al principio yo decía, no, yo quiero leer toda la Biblia, y me metía en el celular a una cosa que se llama lee la Biblia en un año. Entonces es muy práctico porque le muestran a uno cómo leerla en un año. Pero yo trataba de leer a Job y yo no era capaz. Yo no entendía nada, y yo, ¿quiénes están hablando? Son como 4 personajes, y yo, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Bueno, yo dejé ese libro, nunca era capaz de leerlo, hasta que un día, específicamente, estaba en una situación y Dios me dijo, lee Job. Ese día que Dios me dijo, lee Job, lo leí en 1 hora y lo entendí completamente. Entonces fue y Dios me habló en la situación que yo estaba viendo en ese momento. Entonces, es saber que muchos libros, muchas veces no los entendemos porque no estamos en el momento de entenderlos. No es el tiempo. Hace poco Dios me decía, lee Jeremías, un libro que tampoco había sido capaz de entender, que no entendía nada porque era Dios regañando y regañando y regañando. Y yo decía, Jeremías. Y lo empecé a leer y pude comprender, y Dios comenzó a hablarme de cómo Dios llama mucho al pueblo de Israel al arrepentimiento y a que volvieran a Él, pero el pueblo seguía abandonándolo, el pueblo seguía. Entonces Dios decía, los voy a dejar a sus, pues como que ustedes decidieron irse, estas son las consecuencias de lo que les va a pasar, y los seguía llamando, pero si vienen a mí los perdonaré. Finalmente Dios, si tú lees un pedazo solamente de un libro en donde Dios está bravo, porque hay gente que dice que hay un Dios castigador y un Dios salvador, como si la Biblia estuviera dividida en dos, en un Dios malo y en un Dios bueno, no. Dios es el mismo desde el principio hasta el final. No existe eso del Antiguo Testamento, el Dios castigador. Porque si tú lees bien los libros en donde se habla de un Dios castigador, en realidad Dios está diciendo las consecuencias de sus propios actos y los está llamando al arrepentimiento. Inclusive al final de esos libros, Dios habla de Jesús y cómo los va a salvar.
Entonces Dios dice, aún a pesar de ustedes, los salvaré y los uniré a mí. Y ahí mismo habla de lo que va a pasar con Jesús. La Biblia es un libro que siempre hay que leerlo con las gafas de Jesús, de la salvación, de la fe. Entonces si tú vas a leer la Biblia, no la puedes leer sin esas gafas porque puedes empezar a sentirte en condenación o en un Dios castigador. No se puede sacar del contexto. La Biblia tiene un panorama histórico, que es muy rico, por ejemplo, en las clases de Biblia los miércoles que nosotros tenemos, que la pueden escuchar por internet o pueden verla presencial, preguntarle a Mariana la dirección, no sé. Allá Pablo nos explica mucho los datos históricos que uno no sabe y uno le permite como comprender más de qué tiempo, qué personas, qué lugares están hablando y eso permite comprender toda la palabra. Por ejemplo, hay muchas, como eso está escrito en otra cultura, lo escribieron personas de otra cultura, ellos hablan de una forma que uno no entiende muchas veces. Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de la ley, entonces él habla de vivir en la carne y no en la carne, pues uno se queda a vivir en la carne, uno no va a entender. Pero cuando alguien, digamos, que ha estudiado, que conoce el contexto y te explica que vivir en la carne es apegarse a las leyes y vivir en el Espíritu es simplemente vivir en esa guía del Espíritu Santo, tú vas a empezar a leer ese libro de otra forma. Entonces es muy bueno también adquirir como esos conocimientos teológicos de lo que significa la Biblia. También tiene un panorama de salvación, que es muy bonito ver, porque bueno, nosotros muchas veces nos enfrascamos como en las situaciones que vivimos acá. Entonces nos enfrascamos en los problemas y es válido, Dios está interesado en nuestros problemas y podemos buscar en la Biblia solución a sus problemas, pero también tenemos que ponernos las gafas de la eternidad. Entonces es saber que a pesar de que yo tengo situaciones y problemas, la Biblia me está hablando de que este mundo pasará. Y Jesús fue claro, todo pasará menos mi palabra. Es decir, la promesa de que vamos a tener una eternidad y un mundo mejor con Él. Cuando nosotros vivimos con esa perspectiva, nuestra promesa va más allá de lograr ciertas cosas en esta tierra y se vuelve en esa certeza de que vamos a tener una salvación en donde todo lo que nos hace sufrir, la enfermedad, el dolor que hay acá en este mundo, que es como esa ausencia de Dios, se va a acabar en una promesa que Jesús tiene con nosotros. Entonces también es muy bonito cuando leemos la Biblia con esas gafas de comprender de que todo es un plan que Dios tiene con nosotros para llegar a ese propósito. Es muy difícil entender los planes de Dios. Yo me pregunto muchas cosas y yo digo, pero Dios, ¿para qué nos puso a pasar por todo esto para llegar a la salvación en vez de ponernos a todos en la salvación y ya? Pero digamos que Dios tiene, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son muy diferentes y Dios sabrá por qué nos hace pasar como por muchas situaciones, pero lo más especial es que Dios nos une a su plan. O sea, el plan de salvación no solo lo vivió Jesús, porque Jesús, bueno, murió en el Calvario, resucitó, está en la gloria de Dios, está reinando en este momento, sino que Dios también nos unió a ese propósito de Jesús, y Él quiere que seamos como Jesús. Y Él dice, nadie va a ser más que el Maestro. Y era como yo les decía ahorita, cuando uno ama a alguien, quiere conocer a esa persona, quiere vivir como esa persona, quiere parecerse a esa persona. Entonces Dios dice, cada uno de nosotros tiene un plan dentro de esa salvación. Por ejemplo, las personas que se encargaron de escribir la Biblia tuvieron un plan muy importante dentro de la salvación. Las personas que se encargaron de la traducción, de cuidarla, que no la destruyeran. Entonces es saber que el amor que nosotros tenemos hacia Cristo nos va a vincular con un propósito que puede ser muy diferente para cada persona y Dios lo usa según nuestra personalidad y según nuestros gustos. Entonces me imagino que las personas, hay historiadores, personas que aman la literatura, que Dios los unió al vínculo con la Biblia, así como con cada uno de nosotros en nuestras profesiones, en nuestros dones, Dios nos llama a unirnos a la salvación. Entonces cuando leamos la Biblia, no lo veamos ajeno como que no, fue solo Daniel o fue solo Esther la que fue destinada a ser reina para ser parte de la salvación, sino que tanto eso que yo leo en la Biblia, Dios me está llamando a mí a ser parte de la salvación. Entonces no se trata de solo tener un Dios para mis circunstancias, que es válido, como yo les decía al comienzo, Dios quiere que nosotros nos unamos a lo que a Él le gusta y Él se va a encargar de lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios más interesado, hace poco escuchaba algo que me gustó mucho,
Alguien que decía, si usted es inteligente, usted le va a hablar a Dios de lo que a Dios le gusta. Y ya después Dios le va a preguntar a usted por lo que a usted le gusta. Entonces Dios lo va a ver a usted tan interesado en la salvación que le va a decir, sí, ve y estás enfermo, mira, aliviate. Muchas veces nosotros vemos a Dios muy pequeño, cuando en realidad, yo hay veces cuando me falta fe, me asomo por la ventana y yo digo, ve, Dios hizo esa montaña, Dios hizo el cielo, Dios hizo el sol, o me miro a mí misma y ve, y me hizo a mí y me habla. No va a ser capaz con esta situación. Porque muchas veces nos sucede que no vemos como realmente lo grande que es Dios y lo que puede hacer, y lo vemos muy pequeño para la situación que vivimos. Entonces es saber que Dios también mira con gafas de eternidad. Entonces muchas veces nosotros hacemos una situación muy grande, como por ejemplo una enfermedad, que puede ser muy dolorosa y es una cosa traumática, pero que en realidad si lo vemos con los ojos de la fe, para Dios no es difícil sanar una enfermedad. Y muchas veces nosotros creemos, no, pero es que eso es un cáncer en las vías biliares, que mejor dicho, eso no tiene cura y eso lo mata en 2 meses. Pero en realidad uno dice, pero para Dios que te creó, que creó el universo, ¿será que ese cáncer pues le quedó grande? Y la promesa de deleítate en Dios y Él cumplirá los anhelos de tu corazón, no solamente es para casa, carro y beca, sino que nosotros tenemos muchos anhelos como la salud o como los milagros que necesitamos. Entonces Dios dice, bueno, ocúpate de mí, ocúpate de lo eterno que realmente importa, porque listo, puede que en ese momento estés sufriendo, puede que en ese momento tengas una necesidad, pero cuando estemos con Dios finalmente, nosotros en esta tierra vivimos el 1% de lo que vamos a vivir, porque es una eternidad, es infinito. En cambio acá, ¿qué? 80 años. Entonces realmente Dios está más interesado en, necesito más para mi eternidad. Quiero, en la palabra de Dios, como yo les decía, están las promesas en las que nosotros nos tenemos que basar para orar. Entonces Dios dice, no quiero que se pierda ninguno, esa es la voluntad de Dios. Y uno hay veces es, ¿será que es que le hablo a aquel o no? No, de pronto este no tiene para salvarse, este no se va a salvar, este está... Y uno muchas veces duda de hablarle a ciertas personas, uno dice, de pronto no es voluntad de Dios que yo vaya a ese lugar a hablar de Él, pero finalmente en su palabra dice, Dios quiere que todos nos salvemos, Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, ¿cuál es la real voluntad de Dios? Ocupémonos de las cosas de Él, de esa visión de salvación, de eternidad, y Dios finalmente se va a ocupar de las cosas terrenales que para Él son tan sencillas. Porque muchas veces nos quedamos todo el tiempo pidiéndole el milagro a Dios, pidiéndole la necesidad a Dios, y estamos tan mirando nuestro propio ombligo que Dios está como, bueno, no, te sano y qué. Y Dios lo puede hacer y Dios lo hace, de hecho, porque Dios nos conoce y Él sabe que estamos muy preocupados por nosotros mismos, pero también es un llamado a madurar y a ver con las gafas de la fe y de la eternidad y decir, pues, finalmente yo voy a vivir una eternidad, si sufro acá un poquito, porque Jesús sufrió mucho, pero finalmente fue un día, pues fue un sufrimiento muy fuerte, pero fue un día, y ya a los 3 días y bajó al infierno y a los 3 días resucitó y está en este momento reinando y está en la gloria. Pues, y miran que en la palabra dice, Jesús soportó el sufrimiento porque veía la gloria que lo esperaba. También es un llamado a saber que cuando uno ama a Dios, entiende que muchas veces vamos a tener que sufrir en esta tierra por amor a Él y por parecernos a Jesús. Pero es saber que así como Jesús padeció porque veía lo que le esperaba tan grande y tan bueno para nosotros, que finalmente nosotros también veamos los sufrimientos de esa forma, aprender a ver la vida con esas gafas de salvación y de eternidad. La Biblia también tiene un panorama de la iglesia. Entonces, bueno, la salvación, ya pertenecemos a una iglesia, ¿qué hacemos dentro de la iglesia? ¿Cómo vivir el reino de Dios acá? ¿Cómo extender ese reino? ¿Cómo estar en la jerarquía de la iglesia? ¿O quiénes deben estar en el mando y quiénes no? ¿Cómo se usan los dones? Eso es importante y Dios no lo llama porque digamos que ustedes ven que hay muchas teorías, hay muchas diferentes iglesias. Y uno va a una iglesia y le hablan de una cosa y te hablan de otra. Por eso es muy importante que usted conozca la Biblia y que usted tenga tiempos de oración, usted. Porque a todo lo que yo le estoy diciendo acá, vaya, pregúntele a Dios si es verdad y léalo. Porque finalmente lo único que a usted lo va a ayudar a tener una relación sana con Dios es que usted tenga una relación personal con Dios. Nunca se desvincule de una iglesia. O sea, nunca
No, es que yo no voy a ninguna parte porque hay un montón de mentiras, entonces yo me voy a ir solo y mi relación con Dios también es peligroso porque Dios nos hizo un cuerpo. Y acuérdense que nosotros tenemos un enemigo en este mundo, tenemos un enemigo espiritual. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con potestades espirituales, que no están interesadas en que nosotros encontremos la vida de salvación. Y que nos empiezan a confundir con la Biblia, de eso les voy a hablar más adelante. Y también la Biblia nos genera ese panorama personal de lo que yo les digo, las respuestas a nuestra vida de diaria. Es muy bonito. Un tiempo que yo le decía a Dios, bueno, háblame de este día. Entonces yo me levantaba y yo le decía, dame una palabra para el día de hoy. Entonces yo ya tenía unas promesitas que me gustan mucho, yo sacaba la promesita y veía como bueno, hoy necesito esta palabra. Eso es aprender a utilizar los versículos de la Biblia, a meditar en ellos. Entonces así uno se los empieza a tener como ese banco en la mente y los saca. Dios dice que su palabra es la espada que nosotros tenemos para defendernos. El campo de batalla está en nuestra mente. Miren que por ahí dicen que el problema no son las circunstancias, sino la actitud. Eso lo dice hasta la gente de los psicólogos, todo el mundo, pues eso lo dice, usted prende el televisor y le van a decir eso. El problema está en tu actitud, no en lo que te pasa. Entonces, ¿por qué mi actitud? Por la mente. ¿Yo qué pienso? ¿Yo qué pienso de mí mismo? ¿Yo qué pienso del mundo? ¿Yo qué pienso de la gente? Entonces, ¿cómo nos cambiamos ese chip de las cosas que no son buenas con las cosas que son buenas? Leyendo la Biblia y meditando en lo que la Biblia dice. Y aprendiendo a orar inteligentemente. Entonces uno dice, bueno, es que la Biblia dice que Dios va a suplir todas mis necesidades en Cristo Jesús. Dios en la Biblia dice que vas a suplir todas mis necesidades en Cristo Jesús, también dice que tú no mientes. Por eso oro en base, agarrada a esta promesa, amén. Miren que uno muchas veces le da muchas vueltas a Dios. Y uno se puede quedar 2 horas. A mí me impresionó mucho una vez que Pablo dijo, Dios tiene hijos que hablan mucho con Él, pero con tan poquita fe. Y me impresionó mucho porque es verdad, y me ha pasado, que muchas veces le hablo tanto a Dios, pero uno lo único que hace es hablar y hablar y hablar, en vez de aferrarse a la promesa de Dios y a la palabra de Dios. ¿Y qué más que Dios dice que Él no miente? Dios no es que Dios sabe cómo pensamos y los argumentos que tenemos. Tanto que dice, Dios no es hijo de hombre para mentir, es decir, no es como nosotros. Dios no tiene, ni nos manipula, ni tiene dobles intenciones, ni necesita que, Dios nos conoce completamente y Él que está diciendo, simplemente cree lo que yo ya te dije, es que Él ya lo dijo. Entonces Dios dice, bueno, ya te lo dije, todo está escrito acá, no tienes que hacer maromas para conocer mi voluntad, acá está, léela, créela y ya. Si yo te digo que nunca te voy a abandonar y nunca te dejaré, listo, créelo. Que no hay justo que mendigue pan, créelo. Entonces es simplemente aprender a tener como esa relación práctica con Dios a partir de la palabra. No nos podemos desvincular de la palabra de Dios para tener una relación con Él, nunca. Miren, nosotros muchas veces estamos esperando escuchar una voz del cielo que nos diga la respuesta. Abra la Biblia. Y es más, si usted escucha la voz del cielo, verifíquelo con la Biblia. Porque muchas veces escuchamos muchas voces o somos nosotros mismos. Entonces es mejor siempre estar vinculados a esos principios que Dios nos dice para poder vivir conforme a Dios. Bueno, digamos que en el Nuevo Testamento están los evangelios que nos hablan de la vida de Jesús, que yo recomendaría empezar por ahí. Si ustedes no han comenzado a leer la Biblia, empiece a conocer a Jesús, porque eso es de lo que hablamos. Siempre que vaya a leer la Biblia, hágalo con el Espíritu Santo. Miren, entender quién es Jesús, uno no lo entiende si no tiene la revelación del Espíritu Santo. Pues es imposible. Porque uno dice, ¿cómo así que era Dios? Y que se murió en una cruz y que quedaron todos mis pecados. Pues eso uno lo puede entender y lo puede tener en la mente y uno dice amén. Pero cuando realmente baja la revelación a tu corazón, que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, que es la certeza absoluta de Jesús, en realidad es el Hijo de Dios, porque digamos que los discípulos pudieron meter el dedo en la llaga y vieron los milagros. Nosotros somos bienaventurados porque creemos sin ver, pero tenemos la revelación del Espíritu Santo, que ¿cómo nos la da? Simplemente cuando ve nuestra disposición en nuestro corazón de creer, simplemente Él la da. Tú comienzas a leer la Biblia y comienzas a ver a Jesús y comienzas a ver lo que Él hizo y lo que Él enseñó
y tú comienzas a aprender a vivir y aprender a lo que Dios es. Y uno se da cuenta que realmente a quien debemos imitar es a Él. Nosotros nos volvemos lo que pensamos, nosotros nos volvemos lo que admiramos. Lo que a usted más le gusta, a usted es eso. En lo que nosotros pasamos más tiempo, usted se vuelve eso. Si hay los fanáticos de Maluma serán como Maluma, pensarán como Maluma. Los fanáticos de James vivirán como James, serán como James. Los fanáticos de Jesús viven y son como Jesús. Nosotros nos volvemos lo que pensamos, nos volvemos lo que nos gusta. Eso ni siquiera hay que forzarlo. El solo hecho de empezar a conocer a Jesús se va a empezar a transformar a la imagen de Jesús y el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Entonces es muy bueno empezar a leer la Biblia, empezar por los evangelios y también las cartas del Nuevo Testamento que nos hablan más como de la vida cristiana, de separar las doctrinas. Entonces si usted tiene confusión en su iglesia, usted no sabe quién me está hablando, esto de que lea las cartas. Las cartas del Nuevo Testamento hablan muchísimo de eso. Exhortan mucho a vivir una verdadera doctrina. Y están los libros proféticos que ya nos hablan como el Apocalipsis de lo que va a pasar. Bueno, ¿qué pasa si usted dice, pues que yo no entiendo la Biblia? No, es que yo leo la Biblia y yo no entiendo. No se preocupe. Es como cuando uno está aprendiendo un idioma. Yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender inglés, yo fui a Canadá y allá nos decían, lea el texto. Si usted no entiende, no importa. Léalo de corrido, no vaya a traducir palabra por palabra, léalo de corrido y lo que le quedó. Entonces ese es mi consejo, si usted dice, yo no entiendo la Biblia, ore antes, llame al Espíritu Santo y no importa, léala, lo que le quedó. Y cada vez usted le va quedando más en su corazón. Al principio yo no entendía nada. Y es normal, porque nuestros sentidos espirituales están dormidos. Nuestros sentidos espirituales no están tan abiertos. Ya uno empieza a leer la palabra y cada vez que usted la Biblia la puede leer toda su vida, 1500 veces, y usted siempre va a encontrar más revelación. Y Dios siempre le va a hablar diferente, porque es que Dios es eterno. Imagínense que Dios es eterno, que en el cielo los ángeles a cada segundo conocen algo nuevo de Dios y por eso le dicen santo, asombrado. No es que tengan el repertorio y les digan, no es que tienen que decir santo, santo, no. Sino que ellos se asombran tanto de ver a Dios que ellos son santo, santo, santo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nunca va a ser como, y a veces pasa, que uno dice, no, es que eso yo ya lo leí. A mí me ha pasado que yo digo, yo para leer eso ya lo leí, o inclusive lo leo con pereza. Yo digo, ay sí, yo ya me leí esa parábola como 30 veces. Pero finalmente Dios siempre nos va a hablar cosas diferentes y estamos en momentos de nuestra vida diferentes. La Biblia, Dios también nos habla de otras personas en la Biblia. Entonces, inclusive si estás leyendo la Biblia, Él te va a hablar de una Mariana, tal cosa, y entonces uno, ay, ve Mari, ¿no? O voy a orar por eso, por Mari. Eso pasa también. Entonces, es saber que la Biblia es ese teléfono por el que así como WhatsApp, es el WhatsApp con Dios. Entonces, para poder tener esa relación de doble vía con Dios, usted necesita la Biblia. Usted le pregunta, le habla y después la lee. Lo que les decía, hay tiempo para cada libro. Si usted definitivamente en algún libro del Antiguo Testamento o cualquier libro usted dice, no, es que no entiendo nada, ¿no? Y me da pereza, no soy capaz, pase a otro libro. Pregúntele siempre al Espíritu Santo, ¿qué leo? ¿Qué libro leo? Y lo que sienta, lo que le llame la atención y déjese guiar. Vaya a la clase de Biblia, busque personas que sepan, súper importante porque también uno se pierde. Bueno, no sé si han escuchado que dicen que la Biblia enloquece, ¿cierto? Que leer la Biblia lo enloquece a uno. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo 1 Corintios 2:14, por favor? Dos 14.
como yo les decía al principio, uno no entiende la Biblia nada, porque uno tiene esos sentidos espirituales dormidos. Cuando tú los empiezas a Dios los empieza a despertar, los empieza a limpiar, tú empiezas a entender. ¿Qué pasa? Las personas que no están con Dios, es obvio que nos vean como locos. Es normal, es como si yo pienso en el comunismo, en Maduro, no, ¿cómo es que se llama el gobernante de Cuba? Castro. Yo pienso en Castro y yo digo, está loco. Yo digo, esa gente está loca, ¿cierto? En mi pensamiento y en mi forma de ser. Pero es normal porque mis estructuras mentales y mis pensamientos son completamente diferentes a ellos. Lo mismo pasa, los rockeros con los reggaetoneros, que están locos, entonces es normal cuando tenemos una diferencia en nuestro pensamiento que el otro nos parezca que está mal. Eso nos pasa a todos, seamos o no seamos creyentes, en la diferencia nos molesta a los seres humanos. Entonces es normal que si uno comienza a estar mucho con Dios, la persona que no está con Dios diga, estás loco, porque comienzan a chocar en los pensamientos y en la forma de ser, eso es normal. Entonces esa locura pues es esperable, que te digan, estás loco, te estás enloqueciendo, te estás volviendo un fanático, es normal. Pero digamos que sí puede ocasionar otro tipo de locura, que depende mucho de nuestra personalidad. Por eso yo les decía, no es bueno estar solos, Dios nos hizo para que estuviéramos en comunidad. Entonces, cuando leamos la Biblia y tengamos alguna duda, busque un creyente maduro, busque una persona en la fe que usted diga, esta persona me puede ayudar. ¿Por qué? Porque puede generar sentimientos de culpa. Yo, por ejemplo, conozco personas o personas me han dicho, es que yo leo la Biblia y yo siento que me voy a condenar. A mí me pasó al principio, que uno dice, no, es que yo siento que Dios me va a castigar, me va a condenar, Y digamos que, ¿qué pasa con eso? Es un llamado a limpiar el corazón, a limpiar nuestra visión de Dios. O hay gente también que lee la Biblia y entonces es el relajo completo, no, eso no es para mí. Eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces es también un llamado a limpiar nuestro corazón. ¿Y eso cómo lo hace? Lo hace Dios. Y necesitamos la ayuda de alguien. Si usted si usted siente que se está enloqueciendo leyendo la Biblia, busque ayuda. O sea, si en realidad no es otra persona que no es creyente y le está diciendo loco, pues eso, como ya les dije, es normal. Pero si usted, leyendo la Biblia, usted siente que su vida empeoró, usted siente que está enredado, usted siente que se siente mortificado, busque ayuda. Nunca tome, hay cosas que no se toman literal. Córtate el pie si te hace pecar. Y me han dicho, me han preguntado. Una vez el Señor me dijo, es que niña, yo no soy capaz con este pecado, yo estoy que hago algo. Yo, Señor, ¿qué va a hacer? No haga nada. Porque no hay que tomarnos, hay muchas cosas que no hay que tomárnoslas literal. Miren que Dios habló en parábolas. Son cosas que Dios quiere que pensemos, Dios no nos la dejó fácil. Es que Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y si nosotros nos luchamos acá una carrera y nos luchamos un trabajo, no nos vamos a luchar la eternidad y comprenderla. Entonces la Biblia también es algo que hay que tomar el tiempo de estudiarlo para comprender el contexto histórico. Por eso uno pueda decir, ¿por qué Dios está hablando así al pueblo de Israel tan bravo? Ay, hay que ver lo que le hizo el pueblo de Israel a Dios. Hay que ver cómo es el corazón del pueblo de Israel. Porque muchas veces, y eso pasa mucho, que le echan toda la culpa a Dios, pero en realidad, ¿qué está pasando con el ser humano? También hay que saber qué tipo de literatura estamos leyendo y qué tipo de escritor lo hizo. Porque muchas veces simplemente la persona que lo dijo, por ejemplo, yo me estoy leyendo un libro que me gusta mucho y que se llama El Intercesor, pero ese señor es radical al 100. Mejor dicho, él dice que Dios le dejó, él es intercesor de las personas, entonces él se pone en el lugar de la persona que está intercediendo. Entonces él empezó a interceder por habitantes de la calle y dejó de comer y se empezó a vestir como un habitante de la calle. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que comprender varias cosas. Dios nos trata a nosotros según nuestra personalidad y Él no nos va a quitar nuestra personalidad. Esta persona se sentía satisfecha y plena dentro de ese propósito. Y no era que eternamente viviera así, sino que a él le gustaba sentir que la persona que estaba ayudando, él tenía la empatía suficiente de decir, yo entiendo lo que tú vives porque lo estoy viviendo. Y él sentía el gusto de poder hacer eso. Y su forma de ser le permitía ser así de radical. Entonces, saber que también hay escritos en la Biblia que uno tiene que entender cómo era ese profeta. Entonces, conocer un poquito de ese profeta.
¿por qué habla así? ¿Por qué habla tan fuerte? De pronto su personalidad era muy fuerte. Ustedes ven que acá nos paramos varias personas y todos somos de personalidades muy diferentes y todos mostramos como ciertas características de Dios de forma distinta. Entonces es también saber conocerse a uno mismo. Yo pienso que es muy importante conocerse a uno mismo y eso nos va a ayudar. Por ejemplo, yo soy más radical, más disciplinada, entonces yo sé que yo me puedo llevar las cosas al extremo fácilmente. Y que he aprendido que uno siempre tiene que manejar el equilibrio. Entonces a mí alguien me decía, no, es que los dones, eso no, en la Biblia dice que es más importante el amor, entonces los dones no. Y yo, no, maneja el equilibrio, ten dones y ten amor. Y así es como tenemos que aprender a mirar la Biblia, porque fácilmente uno se va a un extremo, o uno se va al extremo de la emocionalidad del don. No, entonces ya todo es con dones y mejor dicho, lloro hoy por ti, te vas a liberar y te vas a sanar y hay doctrinas así que uno los ve, diferentes tipos de predicadores, pero personalmente opino que es mejor manejar el equilibrio. Entonces es conocerse a uno mismo. Entonces yo digo, yo tiendo como a ser muy radical. Entonces ¿yo qué hago? Busco personas de la iglesia que no son como yo, para que me complementen en esa parte y me bajen y me digan, no. Entonces yo leyendo este libro de este señor todo radical, yo dije, no, yo también quiero, voy a empezar a levantarme a tal hora. Y al otro día en la clase de Biblia llega Pablo y dice, no, Dios quiere que lo amemos, que no hagamos tanta cosa. Y yo, bueno, eso es una respuesta. Entonces es muy bueno, por eso ya duermo más. Yo dije, no, voy a poder dormir más. Entonces es saber que buscar personas que nos complementen. Entonces es manejar el equilibrio. Si yo soy muy relajado y me falta disciplina, busque personas que usted ve que tienen disciplina y que le enseñen, porque todo es necesario. Nosotros no podemos vivir polarizados, uno no puede vivir ni en la gracia absoluta ni tampoco en el legalismo absoluto. Hay que vivir, tener una vida centrada y equilibrada en ese sentido. Entonces conózcase, identifique, yo cómo soy. Entonces a partir de cómo ustedes va a leer la Biblia y va a interpretar la Biblia, así como el profeta la escribió según su personalidad, usted también la va a leer según su personalidad. Entonces ¿qué pasa? Si usted se está sintiendo muy condenado o va a hacer una locura leyendo la Biblia, después de leer la Biblia llame a alguien que usted vea que le puede ayudar respecto a eso. Siempre la lea con el Espíritu Santo, siempre. Siempre, vuelvo y lo digo, para leer la Biblia con los lentes de Jesús, los lentes de la salvación y los lentes del amor. Podemos ser radical en amar. Sea radical en amar. Si usted está siendo radical en amar, está cumpliendo la palabra de Dios y Dios lo dijo. Esta es la ley y los profetas. Ame. No necesitamos hacer más. Si ya Dios lo lleva en su relación personal con él a hacer otras cosas y usted se siente inspirado por Dios, porque muchas veces, y digamos que en este libro que yo estoy leyendo, inclusive, él decía, es que él salía como Dios, como un habitante de la calle, y no comía, pero él tenía la certeza en su corazón de que Dios se lo estaba diciendo y no era eternamente, sino que era como un periodo de tiempo. Mucha gente dentro de la iglesia diría, estás loco, pero uno ya después ve todo lo que Dios hizo con ese hombre, las enfermedades que sanó. Entonces resulta que a una señora le dio tuberculosis y él empezó a interceder por esa persona y le dio tuberculosis a él. Porque Dios le dijo, vas a vivir por lo que oras, vas a pasar por esa situación también. Y como él empezó a tener tanta fe, que inclusive pasó por muchas enfermedades mortales, pero empezó a pasar con una visión de eternidad, de decir, Dios me está poniendo esta enfermedad simplemente para enseñarme, y es ver cómo Dios se divierte en ese plan de salvación en el que nos puso a nosotros. Dios se divierte con nosotros dentro de nuestro propósito, dentro de lo que Él quiere. Nosotros podemos vivir esa vida extraordinaria con Dios dentro de ese plan de salvación. Entonces sea radical para amar, déjese guiar por el Espíritu Santo, y si usted siente que Dios lo está llamando a hacer una locura, pues primero, si usted apenas está empezando, no. Si usted ya es maduro en la fe, si usted ya ha aprendido de Dios, si usted tiene una relación fuerte de oración, si usted realmente está cercano a Dios, puede hacerlo. Finalmente Dios nos va a ayudar, porque muchas veces, finalmente, ¿quién soy yo para decirle a alguien? Es que Dios no te está diciendo que te vistas de habitante de la calle, estás loco, no. Y a él Dios lo respaldó y le dio resultado. Uno diría, no, es mi personalidad, mi Dios que no me ponga a hacer eso, se enloqueció. Entonces es saber que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que la Biblia es esa relación única que tenemos con Dios y que vamos a enfrentarnos a que nos digan locos, sí. Pero tenemos que tener cuidado de no enloquecernos, porque puede pasar.
en el sentido de que no hacerlo solos, no hacerlo sin el Espíritu Santo, no hacerlo sin tener conocimiento, sin instruirnos. Igual, si estamos con el Espíritu Santo, Él siempre nos va a guiar y nos va a decir, por ahí no es, estás equivocada. Buscas por favor Gálatas 5:9. Ajá. Ahí nos está hablando, Pablo empieza a decir que llegaron unos nuevos maestros a decir que todos se tenían que circuncidar. Y él les dice, no, nosotros ya vivimos en la fe, vivimos en la gracia, ya no hay que hacer nada. Porque en ese tiempo muchos decían, hay que hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros comenzamos a conocer muchos tipos de creyentes. Y si apenas están comenzando, ustedes no van a saber qué hacer. Y se puede uno llegar a confundir. Hay que tener cuidado porque, como dice ahí, un poco de masa, de levadura leuda todo. Entonces, si nosotros estamos un poquito torcidos, eso va a dañar completamente nuestra vida espiritual con Dios. Si usted siente que su vida espiritual está muerta, que usted no está dando fruto, que usted está sufriendo, que la relación con Dios es un tormento, en realidad no está alineado con Dios. O si por el contrario, pues ya nos estamos yendo a extremos, por eso siempre hay que leer la Biblia. Al principio puede parecer harto y molesto, pero si usted no lee esto, es muy fácil que usted se pierda. Y finalmente, Dios siempre quiere que nosotros estemos dispuestos a ese camino y a llamarnos, pero Él cómo nos va a llamar si nosotros no lo abrimos. Y fácilmente nos engañan, es que, o sea, les digo que una palabra, en la Biblia dice que hay falsos profetas, que el Satanás se viste de blanco, de bueno, de ángel de luz. Entonces nosotros, si tenemos un corazón dispuesto a Dios, Él nos va a exhortar y nos va a prevenir a partir de la palabra. Y va a ser una guía que finalmente tú tienes que aprender a tener una relación personal con Dios. Y si alguien busca tu consejo, decírselo. Pero finalmente es un camino que no es que uno para ir por ahí también con la Biblia diciéndole a todo el mundo, no, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado, no. Tengamos nuestra relación personal y yo digo aprender a tomar nosotros nuestras propias decisiones y empezar a conocer realmente la doctrina que dice la Biblia y aplicarnos, porque un lugar perfecto no existe. Un lugar en donde vivamos la sana doctrina completamente no existe porque somos seres humanos y nosotros tampoco las necesitamos vivir de esa forma. Dios sabe que nos equivocamos, pero mientras más alineados estemos con la verdad y en vivir en el amor y en la gracia, vamos a ser más felices y vamos a poder lograr ese propósito de salvación que Dios tiene con nosotros. Entonces, tarea, por favor, lean la Biblia, diviértanse mientras lo hacen. Dios no quiere cambiar su personalidad, pero Él sí quiere relacionarse con usted. Él lo creó, Él lo hizo y aquí es como le va a hablar. Entonces, cómprese su Biblia, busque una Biblia que le guste, tenga varias, saque su tiempo de oración y déjese sorprender por Dios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo les aconsejo que empiecen por los salmos y por los proverbios. Son muy edificantes y lo animan a uno bastante. Ya luego en el Antiguo Testamento leerán unas historias muy bonitas. Van a ser muy. Bueno, oremos. Bueno, Espíritu Santo, te damos gracias porque nos amas, porque nos cuidas. Yo te quiero dar gracias por cada persona que está acá, por sus corazones. Yo te quiero pedir, Dios, que nos lleves a tu palabra, que nos des revelación, que podamos conocerte más, que podamos conocer más de tus caminos, de tu salvación. Ayuda a cada persona con su necesidad. Yo te doy gracias por cada palabra que hoy pusiste en su corazón y porque tú respondes sus peticiones y sus oraciones. Llénanos de fe para que nos agarremos y creamos en que tú no mientes y que todo lo que escribiste, Señor, lo vas a cumplir. Yo todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.